Bienvenidos a este segundo episodio de Silu, la gente y su tecnología. Gracias por acompañarnos nuevamente. Yo soy Silvia Márquez y me acompaña Luis Rueda. ¿Cómo estás, Luis? Hola Silvia, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar sobre la difusión de las innovaciones. Es una teoría que fue planteada por Everett Rogers en los años 60. Ya lleva varios años rolando por el mundo. Y pues lo importante de él es que reunió información sobre la forma en la que las diferentes industrias y los diferentes ramos adoptaban las tecnologías para el desarrollo de sus empresas y con el fin de optimizar los procesos industriales, específicamente en temas agrarios. Él hizo una investigación de cómo lo fueron adoptando en diferentes industrias hasta que llegó en décadas más recientes a la forma en la que se adoptan las innovaciones en el tema del marketing y la tecnología. Entonces, tiene mucha relevancia para saber acerca de esos temas. Vamos a empezar a hablar de justamente cuáles son estas etapas, cómo se va dando el proceso y que al final de cuentas esta teoría ya la hemos visto, como nos dices, desde los años 60 aplicada, se va replicando con una y otra. Entonces esto nos puede servir mucho para ver ejemplos actuales, pero también para hacer tener una visión prospectiva, ¿no? Si alguno de ustedes quiere aplicar alguna innovación a su campo de trabajo, de estudio o tiene un proyecto personal, esto les puede servir como para enfocarse de hacia dónde pueden ir y cómo va a ser ese proceso que pueda seguir la innovación que están proponiendo. Sobre todo, enfocarse en la gente que va a poner atención o que es más factible que ponga atención a sus procesos de innovación, a sus productos, a sus servicios, a la forma en la que innovan dentro del área en la que se desarrollan. El tema de la adopción de las innovaciones. Empiezan poco a poco, van subiendo, llegan a una meseta y después descienden. Correcto. Está dividida en términos generales de la siguiente manera. Solamente de 2 a 3% de la población son personas realmente innovadores como tal, son gente que generan innovaciones, que generan cambio a partir de las innovaciones. Estamos hablando de personas que están muy cercanas a las industrias de tecnología. Por ejemplo, podemos hablar de los creadores y fundadores de las empresas más importantes o de los inventos más importantes referentes a las telecomunicaciones, a la tecnología y al internet, por ejemplo. Son esos un pequeño porcentaje. Después viene... Que ahí es el inicio de esta curva, ¿no? Cuando vemos que apenas está arrancando y va subiendo, es un porcentaje muy pequeño de las personas que están justamente impulsando esa innovación. Después hay un 13 a 14% más o menos aproximadamente de la categoría que se llama Early Adopters en inglés, gente que adopta las innovaciones y las tecnologías de manera temprana. Son los que hacen el trabajo sucio de probar las versiones beta y demás, ¿no? Totalmente, de dar feedback, de dar retroalimentación a los creadores, a los innovadores, para mejorar esas innovaciones, esa tecnología, al punto en el que se empieza a elevar el interés por esa tecnología hasta que llega a un tema que probablemente, a un término que probablemente has escuchado, que se llama masa crítica. Ese segmento de la población se le llaman early majority, es decir, la mayoría de las personas, pero que adoptan las tecnologías de manera temprana. Que es también como la parte más ancha, ¿no? De esta curva. Es la parte más ancha que se divide en dos exactamente por la mitad. La early majority y late majority, ¿no? O sea, los que adoptan pegaditos de los early adopters y los que les cuesta un poquito más se aferran, pero sí terminan adoptando las tecnologías, para después llegar y bajar otra vez hasta lo mínimo, la parte más delgada o de los extremos, que es los laggards en inglés, o los rezagados. Los rezagados, ¿no? Exactamente. Los que se resisten a meterse a estas innovaciones o estos desarrollos tecnológicos, pero que justamente pues ya vienen como al fondo, ¿no? Al final de la curva. Y tú sabes quién eres, ¿no? O sea, el que se aferra a no cambiar a tecnologías más recientes, el que sigue esperando su taxi en la esquina, en lugar de pedir Uber, haciendo corajes porque no lo quieren llevar, etcétera. Sí. Todos esos personas que no quieren que cambiar. Quieren o no pueden. También eso es una cuestión ahí de todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y las innovaciones tiene mucho que ver la cuestión sociocultural, política, económica, ¿no? Entonces no es nada más un factor ahí de querer o no, sino también pues a veces de la accesibilidad que tenemos a la tecnología y los costos, ¿no? Totalmente, hay que tomar en cuenta siempre que, sobre todo muchos de los comentarios que hacemos aquí, pues parten desde nuestra óptica, desde nuestra posición de privilegio, y se nos olvida que
mucha gente, en realidad mucha, no tiene el acceso al uso de la tecnología o ni siquiera a enterarse a los canales de comunicación por donde se difunde o se divulga esa innovación. Que eso también es muy importante. Esta teoría, la teoría de la difusión de las innovaciones, también estudia esos canales de comunicación por donde dentro de la sociedad, dentro del sistema social, de la red social que formamos en ciudades, a través de estos espacios físicos y también los espacios virtuales, cómo vamos recomendando, cómo vamos sugiriendo el uso de ciertas tecnologías que nos permiten vamos sugiriendo el uso de tecnologías a otras personas que son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros estudiantes, nuestros maestros, gente con la que, nuestros proveedores, a veces que nunca falta, ¿no? Que le dices al proveedor, oye, ¿por qué no te bajas esta aplicación que está muy buena para que nos pongamos mejor de acuerdo en ese sentido? Claro. Y por eso los early adopters, ese 13% que está en la... Los que están iniciando, digamos, bueno, pasando de los innovadores, los que siguen en la curva. Eso es el segmento clave, porque ellos justo son los que empiezan a divulgar, a recomendar esa tecnología, esa innovación, y logran que llegue a la masa crítica, es decir, las personas que no están demasiado interesadas o que no le ven mucho sentido a la adopción de tecnologías o nuevas tecnologías, gracias a estos early adopters, pueden comenzar a utilizar como que ya la ven calada y garantizada, ya la ven avalada por estos early adopters. Ya saben, son aquellas personas que dicen, no voy a comprar la primera versión sino me espero a que la mejoren, ¿no? Eso es de early majority, ¿no? Eso exactamente. O sea, decir, bueno, yo todavía no voy a actualizar hasta que vea que sí jala, ¿no? Esa gran masa crítica, la mayoría de la población está ahí y esperando que los early adopters tengan los problemas con sus dispositivos, tengan los problemas con la nueva forma de comunicación, tengan problemas, ¿no? Y entonces ellos hacen que se depure esa tecnología y después logre una viabilidad comercial, digamos, que sea viable el comercializar esa nueva tecnología porque ya encontró un mercado suficiente para poderlo distribuir. Y estas fases son súper importantes entenderlas porque normalmente cuando alguien está trabajando en una innovación o en tecnología quieres llegar de inmediato como a esa gran masa que avale tu producto, que lo consuma y llegar como de 0 a 100, ¿no? Pero entendiendo como estas fases, pues puedes igual ir planteando cómo va a ir tu producto o servicio, ¿no? A quiénes va a llegar primero, qué les tienes que dar a esas personas a las que les va a llegar primero para pasar a los segundos, a los terceros y hasta a los cuartos. Claro, ¿qué beneficios se encuentran esos primeros early adopters en tu servicio, en tu producto? Que no necesariamente es una innovación o una idea nueva o una tecnología como tal. Puede ser que tú vendas pizzas, sí, un servicio o cualquiera e implementes mecanismos de innovación o sistemas innovadores o procesos que te permitan alcanzar un más amplio mercado dentro de tu segmento. Y eso también tiene sus riesgos a que fallen las cosas, a que no funcionen como las necesitas, como que la idea que tuviste en un inicio no se esté dando tal cual en el proceso. Entonces, hasta que esos early adopters, que pueden ser tus clientes, tus compañeros de trabajo, tus empleados, tus colaboradores, tus socios, tus proveedores, como te lo mencionaba, inclusive los miembros de tu familia, ¿no? O sea, de repente, si uno de tus miembros de tu familia no quiere utilizar el chat de la familia donde se comunica todo el mundo porque pues no, o no, es un laggard, es un resistente, rezagado, pues empieza a haber ahí conflicto, el conflicto que podemos encontrar en muchas áreas. Por eso es tan importante y tan interesante el análisis correcto de esta teoría y de empaparnos de la forma en la que se la forma en la que se distribuye la información, se divulga la información para poder tener la mejor oportunidad de que nuestros procesos, nuestros servicios o nuestros productos relacionados con innovación y tecnología lleguen a las personas y a la cantidad del segmento de mercado que queremos obtener. ¿Y qué pasa? Digamos, ya estamos como en el punto más alto de esta curva y de ahí viene el descenso, ¿no? Que son estos ciclos, digamos, naturales de productos, de servicios, de históricos, de todo tipo, ¿no?
Estamos ya en el punto de descenso. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Es el momento de hacer qué. Pasan dos cosas. Cuando empiezan a disminuir el número de usuarios de alguna tecnología es porque efectivamente ya está siendo sustituida por otra generación que trae más beneficios a los usuarios y también sucede que se empieza a saturar el mercado. Son tantas personas las que comienzan a utilizar de manera cotidiana esas tecnologías o esas innovaciones, que las primeras empresas, los primeros emprendedores, los primeros proyectos que empiezan a atacar esos mercados, acaparan el número total de personas que puede acceder a esa tecnología justamente, y entonces empieza a disminuir al revés de la curva de saturación de mercado. Se satura el mercado, disminuye digamos, el impacto que tiene la innovación en el sistema social donde se está desarrollando. Digamos, son dos líneas que van contrarias. Mientras una va subiendo, la otra va bajando. En la primera parte de la campana de Bell, de la gráfica de campana, las dos van subiendo de manera... casi paralela. Casi paralela, yo diría que, ¿cómo dicen ahora? Potencializada, no. ¿Cuál es el término? No recuerdo el término. O sea, que van subiendo exponencial, de manera exponencial. Y cuando la curva de Bell comienza a bajar en términos de las personas que simplemente ya no van a adoptar esa tecnología porque son laggards, porque son personas que no les gusta o no le ven el beneficio real a esa tecnología, en ese momento comienza hacia arriba la curva de saturación de mercado, ¿no? O sea, se sigue de frente, claro, digamos. Entonces, bueno, el interés de comunicarles esto es pues, poner atención en esos estudios, en esas teorías, ya algunos en Estados Unidos le llaman la ley de la difusión de las innovaciones como tal, porque ha sido comprobada sí, una y otra vez, su eficacia y su funcionamiento de manera muy muy recurrente en diferentes industrias. Pensemos un poco, por ejemplo, demos un ejemplo acerca de los carros eléctricos, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hace muy buenos años, no sé cuántos años tuviéramos nosotros, pero en adolescencia o tal vez llegando a los 20, no sé, ya se escuchaba sobre que venían los carros eléctricos, que las empresas petroleras no querían permitir la apertura hacia esas tecnologías porque se acababa el negocio de la gasolina, etcétera. Que claro, tiene siempre implicaciones, eso es un punto importante, ¿no? Siempre esto tiene implicaciones sociales, políticas, económicas, que tanto el contexto, la infraestructura, todos estos temas permiten que las innovaciones tengan esa capacidad de llegar a los usuarios y distribuirse a través de los canales de comunicación necesarios. Si hay algún poder o algún interés... Que casi siempre es el económico. Que siempre es el económico, lo bloquea, pues nada más no llega. Pero bueno, en esos entonces hablábamos de esos carros como la solución a, pues ya, ¿no? La contaminación se va a ir todo. Y después de tantos años seguimos con la lógica de la gasolina, pero hay un personaje llamado Elon Musk que se aferró, rescató Tesla. Y hoy en día la infraestructura para carros eléctricos en Estados Unidos, por ejemplo, está creciendo a pasos agigantados, y una de las formas de comprobarlo y de darnos cuenta de la forma en la que están siendo tan decisivo o tan insistente ese proceso es que ya se están generando restaurantes de comida rápida en las estaciones de carga. Claro. De carros eléctricos. Eso te da una idea de qué tanta gente ya está adoptando esa tecnología y cómo sí se está optimizando para que llegue a la masa crítica y entonces pueda, después de muchos años, realmente penetrar la mayoría de la población. Eso es un ejemplo como tal. Podemos hablar de muchos otros ejemplos relacionados, por ejemplo, con las aplicaciones que hoy en día son parte de nuestro uso cotidiano, son parte de nuestra rutina del día a día. Y bueno, así como usamos muchas aplicaciones al día, hay otros cientos de miles de aplicaciones que se generan o se han generado a lo largo de los años que no llegan a esa masa crítica, no alcanzan esa viabilidad de mercado, y a pesar de ser buenas ideas o que tenían un planteamiento
interesante de un inicio, si no llegan a adoptarse por la mayoría de la población, si los early adopters no llegan a convencer a ese bloque grande de población de que es una buena idea utilizarlos, de que tiene beneficios, se quedan en el limbo Claro. y algunas logran pivotear, es decir, convertirse o transformarse en algo que sí pueda ser de utilidad para los usuarios, y otras muchas se quedan ahí con inversiones estancadas. Se me venía a la mente hace rato el programa de Shark Tank, ¿no? Que justamente cuando los presentadores, Inversionistas. sí, cuando los presentadores llegan con sus ideas de proyectos o de emprendimientos relacionados con aplicaciones móviles o aplicaciones de tecnología, una de las preguntas es, bueno, tu cálculo, ¿cuándo ya va a llegar a masa crítica? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta inversión? ¿Cuántas? La relación tiempo y cantidad de personas es muy importante en la teoría de las innovaciones, en la difusión de las innovaciones. Entre más rápido se acelere esa curva, esa S, mientras más corta sea, ahí tiene muchas más posibilidades de cambiar realmente los paradigmas y ser irruptiva, pues, ¿no? Que rompa con lo que se tenía planteado de manera previa y pueda ser adoptada por la mayoría de la población. Entonces, justo los inversionistas que están en la posición de los Shark Tanks, como hay muchos otros formatos en Silicon Valley, en la Ciudad de México también, en Monterrey, en Guadalajara, hay muchas empresas y grupos de personas que están queriendo invertir en ese tipo les llaman unicornios, ¿no? En esas aplicaciones que cambian y disrupten, o ¿cómo se dice? Sí, estas Rompen aplicaciones que entran de manera disruptiva en el mercado y que demasiado rápido, ¿no? Estas que dicen que suben como la espuma, la gente las empieza a adoptar y se requiere, como dices, muy poco tiempo para que lleguen a ese punto más alto de la campana. Justo la curva se acelera, es muy rápida y pues es lo que los inversionistas están tratando de cazar, ¿no? Para poder meter dinero hasta cierto punto, poco dinero, hablando en términos generales, y los beneficios de retorno de inversión para esos riesgos pues son muy altos. Entonces, lo primero que tiene que tener claro una persona que trabaja con innovación, con tecnologías, con nuevos planteamientos, nuevas ideas, es entender quiénes son sus early adopters, a quiénes está dirigiendo ese producto o ese servicio, o a quiénes está beneficiando esa innovación en los procesos, en la producción, en la comunicación de sus Sí, servicios y no vale productos. decir es para el público en general, que no existe. No vale decir que es para el público en general, te enfocas en esos early adopters y les dices cómo va a funcionar, por qué es importante, y ellos mismos se van a encargar de comunicarlo y divulgarlo. E incluso los involucras en el proceso, ¿no? Muchas empresas ya tienen identificados a estos early adopters y les mandan cosas de prueba, piden su retroalimentación, los invitan a focus groups, o sea, sí hay un involucramiento más amplio. Claro, muchos se convierten justo en influencers, ¿no? De las redes sociales, y ellos son valiosísimos para las marcas para saber de qué manera o qué tanta posibilidad existe de que sí llegue a ser comercialmente viable esa innovación. Otro tema importante relacionado con eso es que lo que decías, no se vale decir que es un servicio o un producto que va a todo público, dirigido a todo público. Hoy en día, con la forma en la que se comunican los beneficios, el marketing de los productos y los servicios y las empresas, ya es muy diferente a como cuando éramos niños, ¿no? Donde pues una empresa invertía grandes cantidades de dinero en comprar tiempos de televisión, tiempos en la radio, y eso les garantizaba como tal que su servicio y producto iba a ser adoptado por la mayoría de las personas, porque era lo único que consumíamos y la forma en la que nos vendían los productos recientes o las innovaciones. Hoy en día hoy en día el mercado está segmentadísimo, todo el mundo tiene un interés muy particular, la atención del comprador es efímera y lo que sucede es que como desarrollador, como innovador, como persona que se dedica a implementar procesos de innovación o procesos de innovación y tecnología en sus servicios y productos, debemos entender que, y le voy a robar este término al buen Seth Godin, el padrino del marketing, Minimal Viable Audience. Las empresas, los proyectos, los emprendimientos deben encontrar su mínima audiencia viable, es decir, el mínimo número de personas con los que pueden conectar, con los que pueden entablar una relación de confianza, de intercambio de información,
para poder con ese grupo de personas hacer sostenible, hacer viable el producto, el término comercial, no, hacer sostenible el aspecto comercial de tu producto o servicio y engancharte con ellos, porque ellos mismos van a ser los que te van a ayudar a difundir, empezar a difundir, claro. a divulgar. Y eso es más poderoso hoy en día que invertirle miles de pesos a anuncios espectaculares o comerciales en la televisión. Inclusive muchas empresas, si te das cuenta, en los grandes y famosísimos comerciales del Super Bowl cada año, Sí. siguen siendo ahora muy relevantes, más por lo sofisticado o la nueva propuesta que tenga a nivel de concepto del comercial, que la esperanza que tenga la empresa, porque gracias a ese comercial va a vender mucho, ¿no? Lo que quiere Claro. es llamar la atención más que hablar de su producto, ¿no? Entonces esa es la forma en la que los early adopters van a poder captar esa información y después divulgarla. Hay un ejemplo muy padre que es el fax. No sé si tú trabajaste alguna vez con fax. No, todavía no me tocó. Bueno, a mí sí, trabajé desde muy pequeño en oficinas y Muy pequeño, notes el muy pequeño. desde muy pequeño, sí, desde muy pequeño tuve relación con faxes y estoy hablando de los finales de principios de los 90 y era una parte muy interesante de cómo se transfería la información, documentos inclusive legales y cosas muy importantes. Todo era por fax. Bueno, pues esa es una tecnología que se depuró, o la palabra no se depuró, la palabra es Estuvo en arribó. stand-by, digamos. ¿no? Digamos que arribó a nuestras vidas, a la sociedad, sobre todo en Estados Unidos, en los años 50, a finales de los años 50. Tardó entre 25 y 30 años en que los early adopters convencieran a la masa crítica de poder adoptar esa tecnología de manera cotidiana, de manera normal en su día a día, en sus rutinas, en las oficinas, en los trabajos. Entonces, tiene sus aristas esta teoría de la difusión de las innovaciones, Que ¿no? bueno, ahora ese proceso es mucho más rápido, ¿no? Que bueno, ahora ese proceso es mucho más rápido. Ya una innovación tal vez no se tarde 30 años, ¿no? Ahora ya vemos que es como pues mucho más volátil toda la información y demás. Entonces, sí, estos procesos están siendo cada vez más acelerados. Justo, hay que entenderlo como eso, como una anécdota en el sentido de que ya no se va a repetir eso, no, nada va a ser igual, ¿no? O sea, si te tardaste demasiado en contactar con tus early adopters y convencerlos y darles confianza de que las infraestructura y los elementos aleatorios o alrededor de esta innovación están ya implementados y correctos, es posible que se quede en el olvido esa innovación. Hablemos un poquito, por ejemplo, del streaming. El live streaming hace unos años, cuando yo iba a la universidad, posiblemente te tocó, no era nada común que los usuarios tuvieran la capacidad en sus datos, en sus paquetes, de poder grabar video y transmitir en tiempo real. Bajabas una foto, ¿no? Y ahora imagina, ver un video, yo me acuerdo que antes le ponías play para que se empezara a cargar y en lo que iba cargando la barrita, pues te tardabas ahí media hora para poder ver un video de 5 minutos. Y ahora todo el mundo puede hacer streamings desde la comodidad de su casa, desde cualquier lugar del mundo donde le llegue su señal, son capaces de transmitir, ¿no? Tienen esa posibilidad. Entonces, pues es otro ejemplo de cómo avanzó esa curva. Los early adopters batallaron al principio, seguramente gastaron mucho dinero en datos, en consumo de transferencia de datos, pero se convencieron a la mayoría, a la masa crítica, de que era una buena forma de comunicarnos y hoy en día, más hoy con la pandemia, es el pan de cada día tener streamings en vivo y falsos en vivo a lo largo de toda la red, ¿no? En internet. Pues, ¿qué les parece? Déjenos en sus comentarios algunos ejemplos. Si ustedes están en este proceso, también cuéntenos cómo ven esta teoría de la difusión de las innovaciones. Si tienen ubicados sus early adopters, si saben quiénes son, cuál es el perfil, cuál es su buyer persona, cuál es el perfil de esa gente que va a adoptar su innovación. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis, por este segundo episodio. Nos escuchamos pronto. Gracias, Silvia. Les mando un abrazo a todos. Por favor, compartan este
podcast con alguien que le pueda servir, con alguien que le pueda motivar a atender este tema tan interesante y poder darle la mejor oportunidad a su proyecto, a su negocio, de ser adoptado por la mayoría.